Bueno, están con nosotros en vivo en este segundo bloque el gerente de la empresa Arauco, Pablo Ruibal. No es la primera vez que está. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿Todo Gustavo, bien? gracias. Bueno, gracias por venir. Importante el tema de hoy. Bernardo Auri es subgerente de sustentabilidad de Arauco. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, y está también, creo que es la segunda vez que viene, Emilio White del proyecto Yaguareté Misiones, naturalista, fotógrafo. Sí, exacto. Bueno, ¿han firmado o están por firmar un acuerdo, un convenio entre Arauco y el proyecto Yaguareté que tiene que ver con la preservación de nada menos que este emblema de Argentina y particularmente de Misiones? Así es, estamos muy contentos porque lo firmamos el acuerdo. Ya está firmado. Sí. Concretamente, yo te diría que Arauco es una empresa que nosotros la definimos como una empresa sustentable. Entonces, hay tres patas para que sea sustentable. Lo social, una de cada 4 familias del norte de la provincia tiene su ingreso directa o indirectamente relacionado con la actividad que lleva adelante Arauco. Lo económico, o sea que la empresa sea viable desde lo económico, y lo medioambiental, ¿sí? Nosotros preservamos como reservas naturales el 50% de nuestro patrimonio, es decir, casi 115.000 hectáreas de tierra que mantenemos como reservas naturales. No existe empresa forestal en el mundo que tenga un ratio de estas características. O sea, a ver si entendí bien, ustedes conservan o sostienen una superficie más o menos parecida a la que explotan, digamos. Así es, exactamente eso, exactamente eso. Y en esas reservas naturales, una joya que tenemos es la Reserva San Jorge, que está entre el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Uruguay, y tiene un estado de conservación único. Y en esto es que lo interesante de este predio es que es muy bueno para llevar adelante investigaciones, y esto es lo que me parece interesante que hablen ellos sobre el acuerdo firmado, ¿no? Emilio, el proyecto Yaguareté Misiones, ¿qué es lo que va a hacer puntualmente? ¿Relevar la cantidad de animales, buscar preservarlos? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Sí, bueno, el proyecto básicamente trabaja en eso, ¿no? En la conservación del yaguareté, propiamente dicho. Y en el caso particular de lo que se acaba de hacer ahora con este convenio entre Arauco y el proyecto Yaguareté, es básicamente aunar esfuerzos usando como por ahí trampolín la Reserva Forestal San Jorge. Y por un lado, lo que se va a lograr con este muestreo de yaguaretés en la reserva tiene que ver que la información, por un lado, el proyecto Yaguareté la va a usar para que brinde información que pueda servir para en el futuro implementar estrategias de conservación de la especie. Y por el otro lado, Arauco, como empresa privada, utilizar esa información, por un lado, internamente para generar conciencia dentro de la empresa de lo que significa este felino, y al mismo tiempo transmitir valores hacia afuera de que, bueno, se puede conservar al mismo tiempo que se puede producir. Y en este caso, como vos bien decías, una figura tan emblemática como lo es el yaguareté para Misiones y para todos los misioneros. Obviamente entendiendo que es un trabajo que está por comenzar, igual creo que vale la pregunta, ¿tienen al menos una estimación, una sospecha de cuántos animales hay en la Reserva San Jorge? Mirá, es una respuesta por ahí de no tan fácil, o sea, es una pregunta de no tan fácil respuesta, porque el yaguareté es una especie que se mueve mucho, pero sí te puedo decir que en el bloque del Parque Nacional Iguazú, San Jorge y Uruguay está básicamente la población más importante de yaguaretés que hay en la provincia de Misiones. Con lo cual, a ver, poner números es difícil, pero no, es difícil poder decir, pero no sé, unos 50, 60 jaguares o yaguaretés se mueven en este bloque, y San Jorge está justo en el medio de estas dos áreas, con lo cual es un área más que clave para poder monitorear a la especie. Digamos, bueno, y está ¿no? siempre el peligro, la posibilidad de que pasen cazadores furtivos de Brasil, digamos, han habido situaciones, o sea, hay gente que los persigue aún dentro de la reserva. Así es. Nosotros tenemos un equipo importante de guardaparques que trabajan permanentemente en la prevención de incendios y además velando por la no presencia de cazadores furtivos, y hemos tenido lamentables situaciones violentas justamente porque el cazador furtivo de golpe ve una camioneta acercándose y comienzan a disparar. La cultura de la caza furtiva, por suerte, es algo que está retrocediendo y se está tomando conciencia de lo que significa cuidar este animal insignia.
Emilio decía, cada yaguareté es un parque nacional en sí mismo, ¿no es cierto? Hay que mirarlo de esa manera. Un parque nacional, ¿no? que anda, ¿no? Que va. No, hay que tener en cuenta que es una figura que es monumento natural provincial, es monumento natural nacional. Es decir, el yaguareté de alguna manera sintetiza todo lo que tiene que ver con el valor de conservar la naturaleza. Entonces, este tipo de acuerdos creo que son claves y que creo que tienen que ser motivadores para que más adelante ocurran cosas similares y que puedan aunarse esfuerzos, sobre todo teniendo en cuenta que, y en esto creo que es importante destacarlo, teniendo en cuenta que hoy las noticias por ahí con respecto al yaguareté son positivas, porque la población aparentemente está en aumento, y eso yo creo que tiene que servir para motivar que para nada la cosa está perdida. Está bien, no, más allá de que es cierto, está bien que lo digas, porque en realidad hemos tenido también muy malas noticias, como que pronto atropellan y matan a un yaguareté, bueno, son cosas que nos generan mucha bronca y mucha tristeza. Bernardo, ¿qué espera lograr Arauco de este convenio? Digamos? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Sí, a ver, es importante comentar que el yaguareté es una de las denominadas especies paraguas. ¿Qué significa esto? Que la presencia del yaguareté nos está asegurando, nos está demostrando que el ecosistema está sano. ¿Sí? Un ecosistema, estamos hablando del bosque atlántico, un bosque que en algún momento llegó a ocupar unas 150 millones de hectáreas. Hoy queda más o menos 6-7% de esa superficie. Afortunadamente, Misiones, de la superficie original del bosque atlántico, hoy conserva un 50%, es decir, de las 3 millones de hectáreas de la provincia, unas 2 estaban ocupadas por bosque atlántico y queda 1 millón de hectáreas, lo que conocemos habitualmente como corredor verde. ¿Sí? Si nosotros logramos conservar el yaguareté por el lugar que ocupa en la cadena trófica, en la cadena alimenticia, estamos logrando conservar todo lo que está hacia abajo, ¿sí?, del bosque atlántico, es decir, estamos garantizando la sanidad de ese bosque. Nosotros nos aseguramos que el manejo que estamos haciendo de esas áreas conservadas es el adecuado, ¿sí? Y estamos asegurando, por lo tanto, la persistencia de servicios ecosistémicos. Tengo una pregunta muy puntual sobre el tema, pero la dejo para en un ratito, en unos minutos nada más, porque le quiero preguntar a él, bueno, ¿cómo van a hacer para monitorear, para controlar, para vigilar, para estudiar a las especies de yaguareté que puedan estar dentro de la Reserva San Jorge? Bueno, se implementó un muestreo, ¿no?, con cámaras trampa a lo largo de caminos internos de la reserva, además ¿Cámaras trampa qué son? Son cámaras que se colocan en lugares determinados y que cuando pasa algo enfrente se activa un sensor y toma una foto. Básicamente es eso. El yaguareté tiene esta cuestión del patrón de manchas que es único en cada individuo, entonces nos va a permitir identificar individuos. La idea es que, por un lado, con el correr del tiempo podamos tener historias de vida, saber qué pasa con ciertas hembras, con ciertos machos, cuál tiene cría, cuáles no, si aparece una hembra con 2 cachorros, si sigue apareciendo recurrentemente o aparece la hembra sin los cachorros o no. No sé, la verdad que la cantidad de datos que vamos a poder tener es enorme y eso nos va a permitir generar información que pueda ser usada para la conservación de la especie. Como decía al principio, por un lado científicamente, desde el proyecto Yaguareté para publicar papers científicos, y por el otro, desde el lado de Arauco, hacer uso de esa información para divulgarla desde lo que significa. Es como ponerle institucionalidad a la figura del yaguareté dentro del marco de una empresa. Para nosotros implica tener en claro cuáles son las estrategias de manejo adecuadas, ¿sí? Uno planifica, ejecuta, monitorea, observa y toma decisiones en función de esos resultados observados. Si estamos haciendo el camino adecuado, quiere decir que vamos a mantener ese manejo. Y si hay cosas que hay que corregir, bueno, cambiaremos esos aspectos que son alimentados por la información que el proyecto va generando. Para que el yaguareté pueda reproducirse, ¿qué tiene que pasar? ¿Dejarlo tranquilo? No molestarlo? ¿Darle más espacio? A ver. No, el yaguareté, a ver, nosotros, por suerte, en todo lo que hacemos o lo que se pueda llegar a hacer, no se lo disturba para nada. Al contrario, la selva que hoy queda es lo suficiente como para que estos procesos naturales sigan ocurriendo. Y en este sentido también es importante destacar que todavía queda selva en Misiones como para soportar una población de yaguaretés mucho más grande de los 100 individuos que se calcula que hoy hay. Uno de los objetivos del proyecto Yaguareté, por ejemplo, es que dentro de los próximos 20, 25 años podamos decir que llegamos a un número de 200, 220 yaguaretés. Y en este sentido, el aporte de empresas como Arauco, con todo el patrimonio que tienen y que encima suman esfuerzos con recursos como para poder
conocer mejor a la especie, imagínate que es buenísimo, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo porque no podemos hablar de conservacionismo sin una actividad económica que le dé sustento, ¿sí? Y esto es una buena demostración cómo ambas cosas pueden coexistir. Compartir ¿sí? el mismo espacio. Convivir, claro, exactamente. De hecho, nosotros no solo conservamos 115.000 hectáreas, sino que hay varios miles de hectáreas que hemos convertido, ¿no es cierto?, en los últimos años. Sí, además de las 115.000 hectáreas que hoy se están conservando, lo que se hace desde hace 10 años a la fecha es recuperar áreas que nosotros consideramos críticas o claves, es decir, aquellas que tienen pendientes mayores al 15%, áreas que están ocupadas por los cursos de agua o sus márgenes, áreas que por alguna razón nosotros entendemos que son críticas. Digo, las áreas conservadas de Arauco se reparten en 5 macizos, entre ellos la Reserva San Jorge, y además una red interconectada que actúa como corredor biológico, ¿sí? Que son áreas de bosque nativo que se abocan a la conservación y que interconectan los macizos. Y es muy importante este punto porque eso implica que no se fragmenta el paisaje. Y no fragmentar el paisaje es la garantía para que una especie pueda sobrevivir. Sobre eso quería dar una vuelta de tuerca, justamente. Arauco ha sido muy cuestionada, digamos, por el avance del pino. Sí. Cualquier misionero sabe de qué estamos hablando. El avance del pino sobre el bosque nativo. La pregunta es esta, digamos, puntual. Ustedes, Arauco, Argentina, ¿sigue implantando pino o eucalipto reemplazando bosque nativo? Está clara la consulta. Desde el año 2002 que no se convierte bosque nativo a plantación. Es decir que del 2003 hacia adelante se planta lo que anteriormente se cortó con una plantación de pino o eucalipto que estaba plantada anteriormente, ¿sí? Y además se hace este trabajo de recuperación, de restauración de áreas que nosotros consideramos importantes para que vuelvan a pasar a ser parte del bosque nativo. O sea que la frontera del pino, por decirlo así, no se mueve a costa de sacrificar monte De hace nativo. 10 años a la fecha está retrocediendo. Sí. ¿Qué iba a ser? No, de hecho, en el vivero nuestro, junto con millones de plantines de pinos, tenés una cantidad enorme de plantines 50.000, 60.000 plantas nativas anuales se producen. para restaurar áreas a bosque nativo, ¿sí? Con lo cual es importante el trabajo que se hace permanentemente en ese sentido, ¿no? Perdón, y además, en línea con lo que vos decías de que no convertimos otras áreas, eso es lo que nos permite también tener todo tipo de certificación internacional, ¿sí? Las certificaciones internacionales tipo FSC te contemplan lo social, lo medioambiental y lo económico en todas sus facetas, como para ver que vos estás obrando en forma ordenada, ¿no? Gracias por haber venido. Al contrario, Yaguareté gracias. se lo merece, sin duda. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos.